Dicen que en toda familia mexicana se guarda como mínimo un secreto imposible de explicar con la lógica. Un recuerdo que se traspasa en susurros y en miradas cada vez que las conversaciones derivan en lo paranormal. En la mía, las sombras y los pasos invisibles siempre fueron un tema sobre la mesa, algo tan cotidiano como discutir la cena o revelar algún chisme del vecindario. Yo apenas un niño de 10 años, pero ya había escuchado lo suficiente para saber que en las madrugadas tenían ojos propios, que las casas guardan rincones donde el tiempo se retuerce y que algunos visitantes no necesitan invitación. Aquella noche, lo que te voy a contarte selló con fuego esa enseñanza y desde entonces nadie en mi familia volvió a dejar a los niños sin un adulto vigilando. Era un sábado bochornoso y húmedo. Mis tías y mi madre habían organizado lo que ellas llamaban una noche de hermanas. Café de olla, pan dulce y una interminable charla que podría durar hasta la madrugada. La casa en la que nos reuníamos pertenecía a mi abuela, una construcción de cemento, color gris, con 2 plantas y un amplio patio en la azotea. Sobre este patio colgaban láminas onduladas de zinc que hacían del tejado improvisado. Cuando la lluvia golpeaba la lámina, todo el segundo piso se convertía en un tambor gigantesco. El sonido rebotaba en las paredes e hundía en los huesos. Mis 3 primos, Ángel, Beto y Joel, y a mí nos dejaron en el segundo piso con un televisor viejo y una pila de películas en VHS. Teníamos acceso al baño y a la cocina, pero nuestras madres nos advirtieron que regresaban en un par de horas. Eran las 8:40 p.m. cuando la puerta principal se cerró tras de ellas. El golpe resonó con un sello irrevocable. Todo lo que sucediera en esa casa, a partir de ese momento, sería responsabilidad nuestra. Escogimos una película de comedia. Tal vez estábamos engañándonos. Cubrirnos con risas. El zumbido incómodo del viento que se filtraba por los orificios de la lámina era aterrador. Entre broma y broma escuchábamos crujir la escalera de madera que descendía al primer piso. Crack lento, seguido de otro ligeramente más corto, como si alguien probara el antiguo escalón con un pie cargado de siglos. «Ha de ser la casa», murmuré, sin creerme ni yo mismo. Cuando la película llevaba la mitad, Ángel soltó un quejido. «Necesito ir al baño». Beto y Joel intentaron reírse de él hasta que notamos que todos teníamos la vejiga llena. El problema era que el baño estaba hasta el otro extremo del patio, en un tramo totalmente a oscuras. La única bombilla encendida quedaba justo encima de nuestra puerta. El resto de focos se habían fundido semanas antes y nadie los había cambiado. Siempre escuché el miedo disfrazado de valentía cuando consigues un arma. Armados con esa lógica, organizamos una expedición para encontrar equipo táctico improvisado. Nuestros escudos eran almohadas amarradas con vendas elásticas, nuestros cascos, cacerolas invertidas y sujetas con cordones, nuestras espadas, espátulas metálicas, varas de escoba y un bate viejo de plástico que encontramos. Y claro, nuestra armadura, revistas enrolladas y sujetas al torso con cinta adhesiva. Nos formamos en fila india y al frente iba yo, no porque fuera valiente, sino porque era el mayor y no podía permitir que se notara que estaba temblando. Abrí la puerta y durante un segundo el mundo pareció contener la respiración. El foco único que iluminaba un rectángulo en el suelo, salpicado por la lluvia que se colaba entre las rendijas de la lámina. Más allá, la negrura era tan densa que parecía un muro de tinta. «A la cuenta de 3, susurré. «Si escuchamos algo, atacamos todos juntos. Nadie se separa. ¿De acuerdo? 1, 2, 3. Todos salimos». Los primeros pasos fueron rápidos y silenciosos. Cada gota que caía sobre la lámina retumbaba en nuestros cráneos. Al llegar a la línea que marcaba el fin de la luz, nos detuvimos. La penumbra se abría ante nosotros,
como la boca de una cueva. Avanzamos un par de metros con las espátulas al frente. A nuestra derecha, sobre la pared, refulgió el reflejo de nuestros ojos. Beto lanzó un espadazo y soltó un grito. Era un animal. Un gato callejero saltó sobre una de las macetas y la hizo caer, para después desaparecer. El susto nos apretó el pecho, pero seguíamos. Crujían las charolas oxidadas de la techumbre. A nuestra espalda, el foco empezaba a parpadear. Un zarpazo de luz, luego sombras, otro zarpazo y aún más sombras. Parecía un latido agónico. Llegamos al baño. Uno por uno entramos, descargando nervios y oraciones. Fui el último. Mientras jalaba la cadena, el foco del pasillo se apagó del todo. Quedamos sumidos en un silencio líquido, interrumpido apenas por el sonido de la lluvia. ¿Quién apagó la luz?, preguntó Joel. Nadie, respondí, sintiendo que la voz se me quebraba. Se fundió. Toca volver a través del patio a oscuras. No sé qué es más terrible, lo que ves o lo que imaginas, oculto entre las sombras. Con el regreso, cada centímetro del aire parecía cargado de electricidad. Teníamos la sensación de que algo o alguien nos observaba desde el borde de la oscuridad. Avanzamos pegados, hombro con hombro. Al cabo de 3 pasos, una ráfaga helada nos rozó las espaldas, como si hubiese pasado una figura corriendo. Nos petrificamos. Yo alcancé el bate de plástico, pero el único sonido era la lluvia. Seguimos, y entonces fue cuando lo vimos. Al frente, justo donde empezaba el tramo de la luz del pasillo, apareció la silueta de un hombre encorvado. Llevaba un sombrero ancho, de ala caída. Su contorno titireaba con cada relámpago. No se movía, pero parecía hecho de sombras condensadas. «¡Mamá!», grité como súplica que como pregunta. La silueta no respondió. Volví a gritar y aún nada. Una fuerza animal me impulsó e empujé a mis primos hacia adelante, a la puerta, y corrimos. El foco volvió a encenderse por un instante, y en ese destello juraría que vi una sonrisa, una línea pálida, flotando bajo la ala del sombrero. Entramos a la habitación, cerramos con seguro, atrincheramos la puerta con todo lo que estuviera disponible. Un escritorio pequeño, un baúl de juguetes, la mesita de tele. Nos sentamos con la espalda contra la pared. Nadie hablaba. El único sonido era nuestra respiración desembocada y una lluvia golpeando cada clavo sobre la lámina. Pasaron minutos que se estiraron como un caucho. Entonces empezaron los pasos. Primero un arrastre lento, casi perezoso, sobre el pasillo de madera. Luego un golpe seco contra la pared. Después, algo se deslizaba sobre la lámina, arañándola con garras metálicas. Joel se tapó los oídos. Beto apretaba su escudo hasta deformarlo. A Ángel lo vi intentando no llorar. Golpes, silencio, pasos y más silencio. Era como si el visitante supiera que estábamos al límite y quisiera probar cuánto más íbamos a resistir. La habitación tenía una pequeña ventana que daba al patio. Me levanté con la adrenalina haciéndome temblar. Asomé un ojo entre la cortina. El foco estaba dañado. Tenía espasmos de luz. En cada destello, abrí un parpadeo breve sobre el patio. Durante uno de esos parpadeos, lo vi. El hombre de sombrero, plantado justo debajo de la lámina, la cabeza inclinada, mirando la puerta de nuestra habitación. Era alto, desproporcionado. Su sombrero parecía un cono infinito que absorbía la poca luz. Y entonces levantó la cabeza. Sentí que mis rodillas se convertían en gelatina. En vez de un rostro, había una negrura absoluta, un pozo sin fondo. Pero de ese vacío surgieron 3 puntos blancos, cuscos como fósforos.
recién encendidos. Se acomodaron donde deberían ir los ojos y la boca, y se curvaron en una sonrisa demente. Caí de rodillas, solté un alarido y corrí a reforzar la puerta con mis primos. No les describí lo que había visto, no hacía falta. Los siguientes 15 minutos se convirtieron en una guerra de nervios. Cada golpe contra la puerta venía acompañado de un crujir en el techo. Cada arañazo en la lámina encontrábamos un eco en nuestras espinas dorsales. No sabíamos si esa cosa quería entrar o solo asustarnos, pero entendimos, sin verbalizarlo, que si la puerta cedía, nuestra improvisada valentía no sería suficiente. Incluso el aire se sentía diferente, más frío, más denso, como si aspiráramos agua helada. O él tiraba y repetía en un hilo de voz un Padre Nuestro. Ángel sostenía una vela que había encontrado en una mesita y la encendió con las manos todas temblorosas. La llama parpadeaba como si el oxígeno estuviera a punto de agotarse. Cuando parecía que la madera no podía soportar otro embate, escuchamos algo inesperado. La voz de mi tía Clara, al fondo de las escaleras. «Niños, ya llegamos». Beto dio un chillido de alivio. Quitamos la barricada a toda prisa. La puerta se abrió apenas unos centímetros, por si acaso aquella sombra guardaba atrás. Y al ver la cara extenuada de nuestras tías, abrimos del todo. Las adultas interrumpieron sin entender el caos: almohadas rasgadas, revistas pegadas a todo nuestro torso, utensilios de cocina como armas. Cuando empezamos a explicar la figura de sombrero y los golpes, nos miraron sin creernos, pero algo en el ambiente, quizás el frío antinatural, las hizo dudar. Una de ellas abrió la ventana para demostrar que no había nada afuera. Encontramos el foco del pasillo hecho trizas, como si alguien lo hubiera destruido entre dedos de hierro. Esa prueba silenció cualquier burla. Esa noche dormimos todos, niños y adultos, en el mismo cuarto. A primera hora, una cuadrilla de electricistas reemplazó los focos y revisó la instalación. Ninguna explicación lógica para las fallas. Mi madre, católica prácticamente, pero supersticiosa, mandó a bendecir la casa con agua y con rezos. Y desde entonces, ningún niño volvió a quedarse sin supervisión en reuniones familiares. A veces, en la sobremesa, surge el tema del hombre del sombrero. Mis primos y yo intercambiamos miradas, la mirada compartida de aquel rostro ausente. El resto de familia prefiere pensar que solo fue una travesura de la mente infantil, pero esa explicación nunca coincide con el frío imposible ni con los pasos perfectamente audibles sobre el techo de la lámina. Han pasado muchos años, demasiados, y aunque he leído teorías sobre tulpas, espectros de antepasados o entidades interdimensionales, ninguna convence tanto como esta conclusión personal. Existen seres que habitan los bordes de la perfección, y la infancia, en su inocencia, es el único estado capaz de abastecerlos sin filtros. Cada vez que llueve y el agua golpea un techo de lámina, cierro los ojos y regreso a aquel patio interminable, a la respiración de mis primos entrecortada, al destello blanco entre los ojos naciendo en la oscuridad. Y recuerdo que, a veces, un simple sombrero es suficiente para cubrir la cara del terror. Y hasta aquí llega nuestro relato, valientes. Si la lluvia vuelve a escucharse en tu tejado y escuchas pasos donde no debería haber nada, no olviden lo aprendido esta noche. Nunca subestimen lo que acecha en la oscuridad. Y si esta historia logró erizarte la piel, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan escuchar estas historias del terror. Nos vemos en el próximo relato, si es que la oscuridad lo permite.